Bienvenidos y bienvenidas a Enclave Política. Algo está pasando en Ecuador que nadie se atreve a predecir cómo terminará. Se ha configurado un autoritarismo que, por ejemplo, impone leyes por la vía del llamado Ministerio de la Ley. Se cambian autoridades con secretarios ad hoc, pero también hay una crisis de inseguridad que ya suma más de 1.500 personas asesinadas violentamente desde el año 2021. Pero hay otro elemento grave y preocupante. Todo está más caro, los sueldos no alcanzan para los que tienen empleo, pero tenemos reservas monetarias por encima de los 8.000 millones de dólares bien guardados en un banco suizo. ¿Cómo se califica y se diagnostica esta realidad? De esto queremos conversar con el analista económico y catedrático Juan Fernando Terán, a quien le damos la más cordial bienvenida. Juan Fernando, qué gusto tenerte por acá. ¿Cómo estás? Un gusto igual con usted. Juan Fernando, lo que ha empezado en el año 2022, algunos han calificado como un escenario de incertidumbre, tomando en cuenta que nada está previsto, nada está definido. Mañana puede haber una asamblea, mañana puede haber un consejo de participación, mañana puede haber una medida, mañana puede haber otra. Es decir, una situación bastante incierta. ¿Cómo se diagnostica la realidad ecuatoriana en estos momentos? Bueno, ya vamos más de 6 meses de gobierno del presidente Guillermo Lasso y lamentablemente no se ven resultados. Esto era esperable porque desde un principio su plan de gobierno era demagógico, era simplemente retórico, pero eso fue lo que se utilizó publicitariamente para convencer a la población que vote a su favor. Cuando me refiero a que ya vamos más de 6 meses en este proceso, eso significa que, por ejemplo, no tenemos definiciones claras en múltiples aspectos de la agenda de la política pública ecuatoriana. Empecemos topando algunos de manera sistemática. El problema que señalabas tú de la crisis institucional. Esa crisis institucional se arrastra de por lo menos hace 4 años, cuando empezó el gobierno de Lenín Moreno, y es una crisis que tiene que ver con los mecanismos de peso y contrapeso en una democracia, que se están disolviendo en una forma muy acelerada. Para poner las cosas en perspectiva, recordemos que en el año 2008 se diseñó, se implementó un proceso institucional en el Ecuador que implicaba generar controles recíprocos entre los poderes del Estado. Pero ese proceso se ha ido desmantelando aceleradamente desde que la derecha, y hay que decirlo así, volvió al poder, es decir, con Lenín Moreno hace 4 años atrás, hace casi 5 años atrás. Entonces, este proceso de desmantelamiento institucional genera pequeñas crisis políticas que no se han visto literalmente en décadas. Para nosotros lo habitual en la década del 90 era la sustitución de presidentes, que no duraban ni 6 meses los presidentes. Llegamos a tener 5 presidentes en un lapso muy corto de tiempo. Había una pugna entre ejecutivo y legislativo que generó ese ambiente de ingobernabilidad en la década de los 90. Eso se compone posteriormente con la nueva constitución. Y ahora volvemos a ver no solo la crisis entre ejecutivo y legislativo, que era lo que ya no veíamos décadas en esa forma tan grave, sino que observamos ahora los organismos de control, es decir, ni siquiera la clase política se deja autocontrolar entre sí misma. Entonces es una situación grave de un deterioro institucional impresionante que se ve acompañado por factores económicos que son los que comentaremos en un instante. Claro, Juan Fernando, y a esto se suma un dato de la realidad que a propósito de esto que describes se verifica en las encuestas de perfiles de opinión publicadas el día de ayer y tiene que ver con que 6 de cada 10 ecuatorianos califican la gestión de Guillermo Lasso Mendoza como de mala o muy mala. Si esto es así, ¿cómo es que se sostiene el relato político y la narrativa, además mediática, de que estamos mejor que antes, de que la situación va mejorando, de que ya no hay pugnas, etcétera, etcétera? ¿Hasta dónde esta calificación negativa del presidente Lasso puede conllevar otro tipo de crisis? Para la audiencia latinoamericana de tu programa y de Telesur, quizás se torne difícil entender cómo un presidente con tan poca legitimidad, con tan poco respaldo social, se mantiene en el poder. Porque si comparamos situaciones con las que suceden en Chile, con las que suceden en Colombia, donde ese rechazo de la población se evidencia y se nota.
La respuesta yo creo que es muy simple a tu pregunta. Este gobierno se sostiene porque lo sostiene los Estados Unidos y la Embajada de Estados Unidos. Y no es una exageración, es algo que se observa en una forma lacerante en la vida cotidiana ecuatoriana. Hace una semana atrás hubo un serio incidente de asesinatos, de sicariatos al estilo mafia mexicana en el Ecuador. ¿Y qué es lo que sucede? El desgobierno es tal que no hay una voz del sector público, una voz del Estado ecuatoriano que salga a responder sobre lo que está sucediendo, sino que lo paradójico es que responde el embajador norteamericano. Es decir, esto ya es una caricatura. Debería abstenerse de comentar ese tipo de cosas. Entonces, la respuesta por qué se mantiene un gobierno de esta naturaleza es porque se mantiene a través del respaldo que Estados Unidos le da. Ese es un primer punto que hay que tener muy claro. Y el segundo punto es el papel nefasto, absolutamente nefasto de los medios de comunicación hegemónicos en este país, que ya son absolutamente groseros para ocultar la información. Y la información se oculta en todos los sentidos, desde noticias nacionales hasta noticias internacionales. Permíteme un breve ejemplo de noticias nacionales. Hay todo un problema con el Consejo de Participación Ciudadana y simplemente no hay un reportaje adecuado de los medios dominantes. Ahí tienes un ejemplo en el cual se oculta deliberadamente lo que está sucediendo. Otro ejemplo internacional es toda la campaña de ocultamiento que existe sobre la agresión permanente hacia Venezuela, que se orquesta desde países como Argentina, como estamos viendo en los medios internacionales. Eso en el Ecuador no aparece. Simplemente los medios de comunicación son cómplices con la situación interna y con la estrategia estadounidense, geopolíticamente hablando a nivel latinoamericano. Claro, pero además, ya que lo mencionas, por ejemplo, el día de hoy la portada de Página 2 se da cuenta de más de 105.000 grabaciones realizadas por Mauricio Macri en relación con la oposición y para forjar juicios, es decir, grababan a los opositores políticos y a los propios funcionarios y jueces del sistema judicial argentino para después forjar procesos. Y eso, si hubiese ocurrido, voy a decir, en el caso del gobierno de Rafael Correa, había sido un escándalo mundial de orden global, pero aquí en el Ecuador particularmente no sale nada y en otros lados tampoco sale nada. Pero volviendo al tema, ¿hasta dónde crees que efectivamente hay condiciones y hay garantías para que lo que está pasando en el Ecuador no derive en una crisis mayor? Te digo esto por dos elementos que están en disputa permanentemente, es decir, una cooptación de funciones, de funcionarios alrededor del gobierno. Ha circulado el día de ayer un audio y un video donde el asesor de la señora Sofía Almeida, presidenta del Consejo de Participación, cuenta cómo los funcionarios y asesores de Guillermo Lasso armaban y operaban la desintegración y además la cooptación del Consejo de Participación. ¿No crees que esto se repite también a lo que ya vivimos en los años 90 en el Ecuador y que terminaba en eso que mencionábamos, en las caídas de presidentes? A mí me parece que la estrategia del gobierno este rato es eliminar todo aquello que pueda de oposición política o de que parezca o pueda ser oposición política. En ese sentido se cae en una paranoia institucional, porque para ser objetivos tú no ves una oposición política articulada en el Ecuador este rato. La población está tan golpeada económicamente hablando porque no se ha resuelto la situación del país. Ya vamos 5 años de una caída permanente de la producción. Está tan golpeada la población que tú no tienes una oposición en las calles activa como se podía haber visto en otro tiempo. No hay eso. Se van contra todas las instituciones en las cuales hay funcionarios que de alguna manera estuvieron vinculados a lo que se llamó la Revolución Ciudadana en el Ecuador. Es una paranoia total, no tiene ni sentido este rato. ¿Hasta cuándo van a seguir con esa perorata de que Correa está detrás, del expresidente Correa está detrás de todas las maniobras políticas en el Ecuador? La embajada norteamericana es la que está orquestando las maniobras políticas en el Ecuador. Entonces, mejor miren hacia adentro, no miren hacia afuera. No veo yo una situación de inestabilidad que justifique todas las acciones que se están haciendo de ruptura institucional, porque no hay oposición. Se justificaría si hubiera, pero no hay.
Ya, pero ya que lo mencionas, incluso en ese aspecto del campo popular, las organizaciones sociales, los organismos gremiales, se movilizan muy desarticuladamente. Vemos a sectores de los arroceros, de los productores, de los agricultores, movilización del sector de de los maestros muy puntual, de 20, 50 personas. Esta desarticulación, polarización o lo que le quieran llamar, ¿por qué ocurrió en el Ecuador? ¿Qué pasó? Me parece que hay dos cosas que son fundamentales de entender. En América Latina, el regreso de la derecha es un regreso que apunta a descabezar a las organizaciones sociales. Y eso se puede lograr de dos formas, como ya lo han demostrado durante todos estos últimos años. La primera es el famoso lawfare, utilizar la ley para perseguir a los dirigentes sociales con potencialidades. En el Ecuador tenemos algunas dignidades que podrían tener mucha potencialidad política a futuro y que de hecho ya se las está persiguiendo. Esa es una cuestión. Y la otra cuestión más rudimentaria, más básica de por qué no existe una organización social más articulada, es porque la gente está migrando y eso es real. Estamos parecidos a la situación de los años 90, en las cuales los líderes sociales, los líderes indígenas, los líderes obreros, tenían que dejar su país para poder sobrevivir. La situación era así de grave y se está volviendo así de grave. Entonces, la destrucción de las organizaciones sociales no solo viene por la cooptación clientelar y por la corrupción más vil que se pueda imaginar, que se genera desde el gobierno, sino también por este proceso de desarticulación paulatina de gente que tiene que salir, mandos medios, militantes intermedios, gente de base. Eso desaparece porque la gente está saliendo del país. Hagamos la primera pausa entonces, Juan Fernando, y volvamos sobre lo que implica la situación económica para cada uno de los ecuatorianos que cada vez ven más disminuida su capacidad de consumo, de compra y por supuesto también su capacidad de emplearse. Vamos a la pausa y enseguida volvemos para analizar la situación económica de Ecuador. Estamos de vuelta aquí en Enclave Política y seguimos conversando con Juan Fernando Terán a propósito de la situación económica. Juan Fernando, ¿cómo se evalúa, cómo se valora en Ecuador la visita del presidente Guillermo Lasso a China? Parecería que quedó atrás todo lo que desde su boca se hablaba de la dictadura de China, de la corrupción de los funcionarios ecuatorianos con los contratos petroleros con China, y además ahora dice que efectivamente hubo intermediaciones fraudulentas y corruptas en los contratos con China. Esto, por ejemplo, hablar con respecto a China, ¿no le crea más bien una distancia y un recelo de parte de la mayor potencia comercial del mundo en estos momentos? Bueno, yo creo que esa visita es intrascendente. Discúlpame, pero tengo que decirlo así. Sería importante en términos de política económica si tú me indicas o cualquier autoridad me indica qué se fueron a hacer. ¿Qué hicieron? ¿Fueron a adelantar acuerdos comerciales? ¿Fueron a adelantar tratados preferenciales de comercio bilateral? ¿Qué fueron a hacer? Pero no espero una respuesta de eso porque no tienes voceros en el sector económico del país que estén ahí presentes y dando la cara. Esa es otra cosa que caracteriza la situación económica ecuatoriana. La economía de un país no solo se juzga a través de lo que sucede con sus indicadores, se juzga a través de lo que sucede con los que hacen política pública. Si tú me preguntas cuál es el nombre del ministro de Salud, cuál es el nombre del ministro de Trabajo, cuál es el nombre del ministro de Economía, yo te digo de frente que no lo sé. Porque la población no lo sabe, porque son desconocidos personajes, porque ni siquiera el presidente Lasso tiene una presencia visible en política pública, en la formulación de política pública. En ese sentido, sería mejor que la embajada norteamericana de vez en cuando haga unos conversatorios para que nos cuente cuáles pueden ser las orientaciones de la política económica y geopolítica ecuatoriana. Sería más práctico. Hay un vacío
un vacío de gobierno que se siente. Y eso es lo primero que hay que entender para comprender lo que pasa en el Ecuador. Pero entonces, esta situación, digamos, dejando de lado lo de China, ¿cómo se va a sostener si la economía del Ecuador está en crisis? No hay empleo, se reduce el tamaño del Estado y al mismo tiempo hay una carestía y un incremento. La inflación de enero es la más alta en 10 años del Ecuador, es decir, una de las cosas que nunca se había previsto para este año. Y por otro lado, a diferencia de otros países de América Latina, el crecimiento va a ser menor al 3% en el año 2021 y la recuperación económica del 22, perdón, y la recuperación económica del 2021 fue por debajo de la media de América Latina. Mira, el golpe que se da a la población a través de la inflación es un golpe real, pero de nuevo es difuso y no se puede notar. Cuando tú no tienes empleo y no hay una forma de organización social que